Narrador de historias. Dicen que si caminas solo en ciertas noches, puedes ver huellas humanas que se transforman en garras frente a tus ojos. Que algunos hombres no sueñan con ser bestias, ya lo son. Y cuando el mundo duerme, ellos despiertan con piel ajena, en forma de jaguar, de ave o de sombra. Bienvenidos a El Narrador de Historias. Esta noche hablaremos de uno de los secretos más oscuros de Mesoamérica, los nahuales. Seres que caminan entre nosotros, hombres y mujeres capaces de cambiar su cuerpo y alma por el de un animal. Algunos los llaman brujos, otros guardianes, pero para muchos son simplemente monstruos. El origen del nahualismo se pierde entre las raíces de las culturas antiguas, mexicas, mayas, zapotecas, mixtecas. Todas hablan de hombres capaces de transformarse. En la lengua náhuatl, nahuali significa oculto o disfraz, y no es un simple mito. Se encuentra en códices, en crónicas coloniales, incluso en reportes modernos. Algunos dicen que el nahual nace con un don espiritual ligado a su fecha de nacimiento o a una entidad animal que lo guía desde niño. Otros aseguran que se transmite por sangre de brujo a aprendiz o de familia en familia. Pero también se cuenta que cualquiera podría volverse un nahual, si está dispuesto a pagar el precio. Dormir en un círculo de tierra con sangre, ofrecer un sacrificio y renunciar poco a poco a su humanidad. Esta noche escucharás 5 casos donde la ciencia intentó dar explicaciones, pero falló. Casos donde hombres y mujeres dejaron atrás su forma humana y se convirtieron en algo más. 5 rostros, 5 nahuales, 5 encuentros con lo inexplicable. Prepara tus oídos. Las historias comienzan ahora. La oreja del demonio. San Mateo del Mar, Oaxaca, 1976. San Mateo del Mar, Oaxaca, un pequeño pueblo indígena, Huave, al sur del Istmo de Tehuantepec, aislado por la lengua, la tierra y por algo más, una presencia. Un secreto que aún hoy los viejos del pueblo repiten en voz baja, mirando al suelo, lo llaman la bestia que camina de noche. Y esta historia comienza en el año 1976, cuando un joven pescador, Emiliano, vio con sus propios ojos aquello que la ciencia no pudo explicar. Emiliano tenía 17 años. Decía que era rebelde pero valiente. Una noche, al volver de una jornada de pesca, escuchó un gruñido bajo profundo que parecía surgir desde la milpa, como si algo lo estuviera siguiendo, y entonces lo vio. Un coyote negro enorme, de lomo arqueado, ojos encendidos y, lo más perturbador, caminaba en 2 patas. Emiliano, sin pensarlo, levantó su machete y lo enfrentó. La criatura lo embistió. Hubo una lucha breve, desesperada, hasta que un tajo certero del joven le cortó la oreja a la bestia. El animal soltó un chillido, pero no era un coyote. Era un grito humano. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una noticia extraña. Don Aurelio, el curandero del lugar, había sido encontrado tirado a la entrada de su jacal, ensangrentado y con la oreja cercenada. Nadie sabía cómo llegó ahí, y cuando Emiliano lo vio, reconoció la cicatriz del animal enfrente del hombre. «¿Qué le pasó, don Aurelio?», le preguntó el muchacho temblando. El viejo lo miró y con una voz apenas audible respondió: «Me atacó un demonio». El rumor
corrió como pólvora. Algunos decían que don Aurelio era nahual, que las noches dejaba su piel humana bajo el altar y salía en forma de coyote a recorrer las casas. Otros creían que protegía al pueblo de entes peores y que Emiliano había cometido un error al atacarlo. Un antropólogo que investigaba rituales indígenas en la zona llegó semanas después. Analizó los relatos, entrevistó a Emiliano, a los vecinos, incluso al propio curandero, antes de que él muriera de una fiebre extraña. Su conclusión fue que todo se debía a un estado alterado de conciencia colectivo, probablemente inducido por hongos rituales, ayunos prolongados y sugestión cultural, pero nunca pudo explicar lo esencial, porque la criatura y el hombre tenían la misma herida, la misma oreja faltante, porque tantas personas vieron al mismo ser sin poder comunicarse entre sí. El caso quedó registrado en su tesis, olvidada sobre el chamanismo guave. Nunca se resolvió, y hasta hoy hay noches en San Mateo del Mar donde los pescadores juran ver un coyote solitario, negro, sin oreja, caminando en dos patas y mirando hacia el mar. El brujo de Río Frío, Temascalcingo, Estado de México, 1991. A solo unas horas de la Ciudad de México, en un rincón tranquilo, entre montañas y maizales, se encuentra Temascalcingo, lugar de aguas termales, de historia otomí, de cielos claros, y de una noche que cambió todo para siempre. Corría el año 1991. Las lluvias apenas comenzaban a ceder y las familias del campo volvían a sus labores. Pero algo en los límites del pueblo comenzó a matar animales de forma extraña. Gallinas abiertas de un solo tajo, cerdos con la garganta rota pero sin sangre. Lo más desconcertante, huellas gigantes de perro mezcladas con huellas humanas. Una noche, la familia Mendoza escuchó gritos y chillidos en su corral. Salieron con linternas y escopetas y lo vieron. Un perro enorme, negro, huesudo, con las patas traseras demasiado largas, como si fueran piernas humanas, torcidas. Cuando lo iluminaron, la criatura levantó la cabeza y tenía rostro humanoide. «Dispara, papá», gritó uno de sus hijos, y lo hicieron. El animal huyó, se perdió entre los árboles del río, dejando un rastro de sangre. A la mañana siguiente lo encontraron, pero no era un animal. Era don Juventino, un hombre mayor, solitario, conocido por preparar brebajes y por hablar con los muertos, según decía. Estaba tendido en la orilla del río, con una herida de bala en un costado. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, solo respondió: «No recuerdo, solo escuché un canto y luego nada». Lo llevaron al centro de salud. El médico no pudo explicar por qué tenía el pulso tan lento o por qué su temperatura era casi la de un animal en hibernación. La policía llegó junto con un veterinario de Atlacomulco. Revisaron los animales muertos. Uno de ellos dijo: «Esto no es mordida». Entonces, ¿qué es? Parece que los cortaron con una navaja enorme o con garras. En el informe oficial se escribió: «Muerte por ataque desconocido». Se sugiere psicosis colectiva, pero ningún rastro de enfermedad, ninguna droga, ningún culpable. Don Juventino se recuperó, pero jamás volvió a hablar del tema. Murió años después, solo en su casa. Algunos dicen que por las noches aún se oyen rasguños a las puertas de las casas más cercanas al río, que hay un perro negro de patas torcidas que merodea cuando hay luna llena. Y en Temascalcingo, cuando alguien quiere hablar de cosas que no se explican, no dicen nahual, solo susurran: «el brujo que se transforma». La que vuela en la medianoche, Huautla de Jiménez, Oaxaca, 1983. Enclavado en la Sierra Mazatleca de Oaxaca, entre niebla
perpetua y barrancos insondables, está Huajutla de Jiménez, tierra de curanderas, de visiones y de cosas que no se explican. En los años 80, los pueblos cercanos comenzaron a hablar de una sombra alada, una mujer que no caminaba, sino que volaba. Decían que se posaba en los techos de palma, que olía a humo y rastrojo quemado, y que buscaba algo muy pequeño. La gente la llamó la Nahuala. Mujeres mayores la describían como una figura encorvada, de rostro cubierto con trapos, con pies de ave y una voz aguda que se colaba por las rendijas de las casas. Nadie la había visto de cerca, hasta la noche del 3 de octubre de 1983. En una vivienda humilde, construida con tabla y tierra, dormía Tomás, su esposa Mercedes y su bebé de apenas 4 meses, Efraín. Dormían los tres juntos sobre un petate, como siempre. A eso de las 3 de la mañana, Mercedes se despertó de un golpe, sintió frío y un silencio anormal. Miró a su lado. Efraín no estaba. No había llanto, no había rastro. Solo un leve olor a humo y una pluma negra larga sobre el petate. Buscaron por todas partes. No había puertas forzadas, no había huellas, nada. El caso llegó a los medios locales. La policía intervino. Incluso llegaron forenses desde Oaxaca, la capital. Se barajaron hipótesis: secuestro, ataque animal, fuga de la madre en estado alterado, pero no había sangre, no había señales de entrada o de salida, no había absolutamente ninguna explicación lógica. Los perros rastreadores no encontraron rastro humano ni animal. Las mujeres más viejas del pueblo fueron claras: el niño no fue bautizado y la Nahuala lo tomó. Así es como ellas escogen. Desde entonces, en Huautla, nadie deja a un bebé dormir sin un escapulario. Se cuelgan tijeras en forma de cruz bajo la cuna, y cada vez que una lechuza canta por la noche, alguien se persigue. El caso fue archivado. El niño jamás apareció. Y cuando alguien pregunta qué pasó realmente, la gente solo responde: hay cosas que vuelan, pero no tienen alas de Dios. La imagen que no debió tomarse. Texcoco, Estado de México, 2005. Hoy, todos llevamos una cámara en el bolsillo. Y por eso, tal vez hemos olvidado el poder que tiene capturar lo que no quiere ser visto. Esta historia ocurrió en el 2005, en las afueras de Texcoco, Estado de México. Un campesino de nombre Rubén salió de su casa tras escuchar los chillidos desesperados de sus animales. Iba desarmado, pero con su celular en mano. Al llegar al corral, encontró una escena que le heló la sangre. 2 cabras estaban muertas con los cuerpos de sangre desgarrados. Y a unos metros, justo al borde de la barda de piedra, algo se movía entre las sombras. Rubén levantó su celular y tomó una foto. No vio nada en ese momento, pero al revisar la imagen, la criatura estaba ahí. Era una figura encorvada, de piel oscura y cabello raro. Iba en 4 patas, pero sus extremidades estaban mal formadas, como brazos humanos, doblados en sentidos imposibles. La cabeza parecía la de un perro, pero con ojos demasiado humanos. Rubén no volvió a dormir en paz. Subió la foto a un foro de lo oculto buscando respuestas. Se viralizó. Muchos decían que era falsa, otros que se trataba de una sombra mal capturada. Pero los expertos que analizaron la imagen llegaron a una conclusión inquietante. El teléfono era un modelo Nokia básico, sin edición posible. La luz venía de un solo foco. No había reflejos ni montaje. Lo más extraño, la criatura proyectaba su propia sombra. Un fotógrafo de la UNAM dijo: si es falsa, es la mejor manipulación que he visto en un teléfono, que ni siquiera soporta video. Esa misma semana, 3 animales más murieron en el rancho de Rubén.
Ningún veterinario pudo explicar los cortes precisos. No había signos de lucha ni rastros de ataque animal convencional. Rubén vendió su ganado. Se fue del pueblo, pero antes de irse le dijo a un vecino: esa noche, esa cosa no quería que la viera, pero ahora me ve a mí. La imagen aún circula en algunos foros ocultistas, pero muchos la eliminan por miedo. Dicen que mirar esa figura durante la noche hace que te mire de vuelta. El que habla con la selva. Nancillaga, Veracruz, 1974. A las orillas del río del lago Catemaco, donde la bruma toca la piel como dedos invisibles, donde el monte parece susurrar cosas que nadie quiere entender, está Nancillaga, un lugar de curanderos, chamanes y algo más. En 1974, los pobladores comenzaron a hablar de una criatura que no era del todo animal ni del todo humana. La llamaban el jabalí rojo, aunque su color no era lo que más asustaba. Lo que verdaderamente ponía la piel de gallina era que a veces hablaba. Las apariciones comenzaron con ganado muerto. Luego se escucharon gruñidos por las noches con frases entrecortadas, como si la selva estuviera aprendiendo a hablar con lengua humana. Pronto alguien vio a la criatura. Un joven de nombre Genaro la describió como un jabalí gigantesco, erguido sobre sus dos patas, con ojos encendidos como brasas y colmillos afilados que parecían tener forma de dedos. Una noche, harto del miedo, Genaro le disparó con su escopeta. La bestia chilló, y no fue un chillido animal, fue una palabra. Ayúdame, dicen que escuchó. La criatura huyó dejando un rastro de sangre espesa, negra. A la mañana siguiente, don Cristóbal, el curandero del pueblo, fue hallado frente a su choza. Tenía el hombro destrozado, como si algo le hubiera arrancado la carne a mordidas. Estaba deshidratado, delirante pero consciente. Cuando intentaron llevarlo al hospital, entró en trance. Sus ojos se voltearon, su lengua cambió. Quien me hiere, hiere la selva. Quien me persigue, será perseguido por siglos. Murió semanas después, en medio de una tormenta. Antes de morir, pidió 3 cosas: no ataúd, ramas de ceiba y sin rezos. Que la tierra me devuelva a la tierra. Su tumba fue hecha como él quiso, envuelta en hojas secas y barro. Pero 2 días después, cuando fueron a dejar una vela a la tumba, estaba vacía. Desde entonces, hay quienes aseguran haber visto a una figura humanoide con rostro de jabalí caminando entre la nieve del lago al amanecer. No ataca, no habla, solo camina, como si esperara a ser disparado de nuevo. Los lugareños no le rezan, no lo nombran, pero en Nancillaga, cuando la bruma se espesa y el silencio pesa sobre la selva, algunos murmuran: el que habla con la selva sigue vivo. Cinco relatos, 5 lugares distintos, 5 formas en que la realidad se rompe y algo más se asoma desde el otro lado. ¿Qué son realmente los nahuales? Brujos antiguos con poder sobre la carne, guardianes de lo sagrado condenados a la soledad, o solo sombras de lo que el ser humano se niega a aceptar. Déjame en tus comentarios qué es lo que tú piensas. La ciencia intentó explicar los rastros, las heridas, las desapariciones, las imágenes, pero hay algo que no se mide con aparatos, ni se encierra en informes: el miedo compartido. Ese que sobrevive generación tras generación, ese que vive en las historias que nadie quiere contar en voz alta, ese que tal vez tiene colmillos, garras o voz, sigue entre nosotros. Están ocultos en los pueblos, en las montañas, en la selva o entre la multitud. Se hereda su poder o se elige. Si un día despiertas con un recuerdo que no es tuyo, si ves a través de ojos que no son humanos,
Si sientes tierra en tus uñas y sangre en tu aliento, ¿estás soñando o solo comenzaste a cambiar? Yo soy solo un narrador y estas son solo historias. Pero si esta noche escuchas pasos y esos pasos no suenan del todo humanos, tal vez, solo tal vez, ya sea demasiado tarde. Hasta la próxima y que tengas buenas noches. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo al contártela. Recuerda suscribirte porque cada semana liberamos 3 nuevos episodios en las principales plataformas: Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, TikTok, iHeartRadio, Castbox y YouTube Podcast. Solo búscanos como El Narrador de Historias con la imagen inconfundible de nuestro narrador encapuchado. Y si tienes un relato, una experiencia o una leyenda que quieras compartir, envíala a nuestros correos paranormalyovnis@gmail.com o paranormalyovnis@hotmail.com. Queremos darle voz a tu historia y que muchos más puedan escucharla. Esto